acerca de la soledad de estos personajes y cómo logran crear esta pequeña comunidad, como esta pequeña red de seguridad, aún a pesar de sus debilidades, o tal vez a través de esas debilidades, como que tendrías, o tú, Ángeles, ¿qué quieres comentar al respecto? Bueno, yo creo que el guión de Lucía a mí me parece increíble en ese sentido de con las características de los personajes, como en esta invisibilidad y en esta segregación aún encuentran la solidaridad entre ellos, ¿no? Aún pueden formar una familia entre ellas y sostenerse y apoyarse. Creo que es de la visión con la que yo me quedo de Tamara y la Catarina, como esta parte donde estas personas que no tienen nada y que les podría ir horrible, encuentran solidaridad entre ellas, encuentran entre soledades formar una familia, pues una familia como somos todas las familias disfuncionales, pero que en esa disfuncionalidad encuentran su fortaleza, ¿no? Entonces creo que la historia misma nos va llevando hacia ese punto donde la gente con capacidades distintas pues nos enseña a mirar de otra manera y nos enseña a responder al día a día. Muchas veces en estas urbes perdimos la capacidad de saludarnos, de voltearnos a ver, y Tamara tiene esa sensibilidad como para resentir lo que pasa a su alrededor y ver el mundo de manera positiva todo el tiempo, ¿no? O sea, aún en estas circunstancias, ella sale al mundo, sale a trabajar, sale a valerse por sí misma, y yo creo que eso nos enseña mucho de las personas que tienen capacidades distintas y de las personas que no tienen nada y que sin embargo ahí están y tienen una vida, ¿no? ¿Quieres opinar algo al respecto? No, tengo una actriz que dice todo muy bien. Sí, no, la verdad creo que hay un trabajo de equipo muy valioso. También cuando, o sea, es muy difícil tener a un niño pequeño en set, por ejemplo, ¿no? Y que las cosas funcionen de esa manera, como tan orgánicamente, que se sienta como esta esencia de esta comunidad. Me parece que está súper bien logrado. Y también en ese sentido me gustaría hablar del personaje de Meche. Creo que esta, o sea, como este espejo que se hace entre la soledad de una y la soledad de otra, y cómo encuentran este objetivo en común de cuidar a la niña. Entonces me gustaría saber cómo fue ese proceso, o sea, cómo llegaron a esta, porque creo que también, o sea, tiene que ver mucho con muy buena dirección, supongo, o sea, además del guión y con muy buena construcción de los personajes, ¿no? Entonces si pudieran ahondar un poquito en eso y en ese trabajo que hicieron. Bueno, para mí lo fundamental siempre es trabajar con personajes y construir los personajes con toda la tridimensionalidad que un personaje necesita. Entonces viene desde trabajar en guión a los personajes con toda la conciencia de irles dotando, y luego hacer un casting. Digo, todos los grandes directores del mundo lo han dicho, los vivos y los muertos, que el trabajo de un director, el 50% es el casting, ¿no? Elegir al actor adecuado. Y no es fácil, ¿no? De verdad no es fácil, porque te puedes ir con la finta. Yo creo que en el caso de Tamara y la Catarina, me vi muy inteligente, la verdad, y sí me voy a echar porras yo solita, ¿no? Porque elegí a dos actrices que son grandes actrices y que fueron más allá, que ese es el problema con los actores, y no sé si hay actores aquí, además de ella y de Miriam, pero el problema con los actores es que los actores no van más allá, o sea, muchas veces se quedan con lo construido, ¿no? Y de repente, cuando tienes una directora como yo, que soy muy obsesiva a trabajar con los personajes antes del proyecto, ¿no? Antes de estar en set, y actrices como Ángeles Cruz, que se aventó 3 años construyendo un personaje en la intimidad de su cabeza y de su vida, y que cuando empezamos a trabajar juntas ya había un trabajo hecho muy largo, pues llegas a set y tienes eso, ¿no? Tienes una verosimilitud absoluta, tienes personajes tridimensionales, personajes que te quieres llevar a tu casa, ¿no? Yo he tenido que protegerla, pero te la quieren robar, ¿no? Como Tamara, desgraciadamente, pero el tema es ese. Hicimos un trabajo como muy profundo desde lo individual, ¿no? Las tres, en lo colectivo, ¿no? Trabajamos el análisis del texto desde el punto de vista de ver
cómo se relacionan estos dos personajes y cuáles son los puntos de encuentro y dónde van entendiendo, sin que sea una cosa racional, dónde van entendiendo emocionalmente la relación que tienen. Y en ese sentido la niña funciona muy bien, pues porque la niña era una maravilla. O sea, la niña era maravillosa y era una cosa, fue muy fácil trabajar con ella, pero además había una sinergia muy particular, ¿no? Y con Ángeles, pues la niña se llevaba con Tamara, Ángeles era Tamara todo el tiempo para la niña, y entonces, pues logras lo que pasa en escena, que lo ves y digo, a mí me tocó como directora, estar atrás de la cámara y decir, está pasando, ¿no? O sea, hay una verdad escénica, los personajes están ahí, y tiene que ver, insisto, con elegir al actor adecuado, que es el que va a ir más allá y el que va a dar todo, ¿no? Creo. A mí también me parece que los personajes no nada más lo construimos las actrices en este caso, sino que todo va conjuntando, ¿no? Para mí la experiencia en el set fue maravillosa porque juntó un equipo de gente del crew sumamente amorosos, sumamente responsables con la historia, y en ese sentido yo me sentía muy protegida en el set. Primero por mis compañeras actrices, por Angelina Peláez, y con la niña había una química que ahí estaba presente todo el tiempo. A mí me encantan los bebés, entonces teníamos como mucha conexión. La seguimos teniendo. y la gente creativa que está alrededor también fortalece esa parte, ¿no? También el cine es un arte colectivo y estamos todos para construir, y eso pasa cuando un proyecto sale cobijado, que traspasa la pantalla, traspasa la historia, traspasa lo que Lucía tenía en el papel, que estaba muy bien construido, o lo que yo traía en la cabeza. ¿Por qué? Porque nos vamos conjuntando todos, ¿no? Porque está el equipo de arte, el equipo de vestuario, el equipo de sonido, el equipo de fotografía, todo va sumando, y yo creo que eso deberíamos de replicar, ¿no? De darle el justo punto a todo lo que nos rodea, porque todo eso nos construye. En el caso del cine es igual, ¿no? Todo suma y todo nos construye, ¿no? Ahora, me gustaría que platicáramos un poco acerca de, o sea, a mí algo que me llamó mucho la atención de la película es esta creación de la comunidad, pero también que, primero, que es muy importante que las tres protagonistas sean mujeres, ¿no? Y que además de que son mujeres muy vulnerables. O sea, una bebé que no puede valerse por sí misma y que la dejan los papás por ahí. Una mujer con capacidades diferentes a la que la única persona que cuida la abandona. Y esta señora que también se ve que está muy sola. Entonces creo que, o sea, obviamente son casos mucho más extremos, pero yo me sentí hasta cierto punto como muy interpelada por estas cosas, por la misma manera en la que yo me siento pequeña o vulnerable frente a este monstruo que es la ciudad, y como mujeres estamos muy vulnerables. Me llamó la atención en especial estos momentos en los que se hace mucha alusión a que Tamara no podría tener un hijo, ¿no? Pienso, tal vez si fuera un hombre, nadie estaría como señalándolo o fijándose en esto, ¿no? Como en esta, o sea, además de tener estas vulnerabilidades de la edad o de las capacidades diferentes, son mujeres en una ciudad muy grande. Entonces quiero saber qué tanto de eso fue parte del proceso creativo, qué tanto fue intencional, o yo lo estoy sobreinterpretando. No, obvio fue intencional. No, digo, sí, es una historia construida a partir de personajes vulnerables. ¿Qué es ser vulnerable o segregado? Pues de entrada ser mujer. No, perdón para los que no lo crean, pero pues sí, seguimos viviendo en una situación de no equidad, y aunque nuestro microcosmos de cineastas y artistas de esta ciudad de repente pareciera que no, pues sí es real, ¿no? O sea, yo no construí personajes a partir de mi realidad, construí personajes a partir del que está allá afuera, ¿no? Ser mujeres las pone en una posición de vulnerabilidad de entrada, ¿no? Y todo lo que tú dijiste, ¿no? O sea, ser una persona con una discapacidad, ser una persona vieja, ¿no? O sea, sí están como puestos todos los elementos que hacen a un personaje o a una persona vulnerable, pero creo que la gran virtud de la historia de la película es que toman una fuerza y una relevancia brutal, ¿no? Y que el tema es hay solidaridad, hay sororidad, ¿no? Hay amistad, hay familia, hay
una actitud por parte de los tres personajes, incluyendo a la niña, ¿no? De decir, podemos contra el mundo, ¿eh? O sea, tampoco está tan grave, ¿no? Creo que sí hay un tema por ahí que no solo las pone en esta etiqueta de vulnerables y hay que ser como condescendiente, ¿no? No, al revés, ¿no? Hay que entender que tienen, a mí me fascina Tamara, digo, al final de cuentas, a su manera, va resolviendo su vida aunque el hermano no esté. Digo, no es muy buena cocinando un huevo, pues, ¿no? Pero comió, pues, ¿no? O sea, lo hizo, y va y se roba unas quesadillas, no porque se las quiera robar, pero pues, ¿no? Y unas galletas, o sea, tiene forma de sobrevivir, no es una mujer que no vaya a sobrevivir, digo, se mete en un lío y no tiene que ver con el abandono del lío en el que se mete, ¿no? Porque al final de cuentas hay otra mujer que también está sola y que se vuelve una persona sumamente fuerte para tratar de lidiar con el asunto. Yo creo que lo valioso es no convertirnos en víctimas, no convertir los personajes en víctimas. Tamara tiene una circunstancia, es una persona con capacidades distintas, tiene una rutina, se le rompe la rutina al irse el hermano, pero justo eso yo creo que lo padre de la película o de Tamara y la Catarina es eso, no los convierte en víctimas, te hace llegar a su realidad, te hace voltear a verlas, te hace decir que aún en estas circunstancias son fuertes, son familia, y encuentras algo, encuentras una salida, su vida va a seguir, la vida de Tamara va a seguir al lado de Paco o al lado de Doña Meche, la vida de la Catarina pues va a seguir con sus papás, o sea, la gente va a seguir su vida, ¿no? Lo que yo rescato de todo esto es, no somos víctimas y podemos encontrar solidaridad en las peores circunstancias de la vida. A todos nos ha tocado pasar horribles momentos y siempre de quien menos te lo esperas hay una mano que se tiende, y en estas ciudades con esta locura del internet, de las series, de todo este movimiento, de repente nos olvidamos de que existe otro ser humano al lado, ¿no? Y que cuando lo vas a necesitar, ahí va a estar. Entonces, para mí ese es el rescate de los personajes, de decir, sí, podemos estar muy jodidos, pero todavía tenemos el lado humano, todavía no lo perdemos, todavía podemos voltear a mirarnos y echarnos la mano, ¿no? Me parece que además de hablar de como lo extrafílmico, fílmicamente está, o sea, el respeto para los personajes empieza ahí. O sea, creo que es un tema que he estado pensando mucho últimamente en lo que escribo, de crítica de cine, como cómo se trata a las mujeres en el cine, ¿no? Y cómo el hecho de pensar que poner a una mujer fuerte ya es suficiente, cuando en realidad no, o sea, habría que ser una mujer, un personaje bien construido, con sus altas y sus bajas, o sea, no solo como una heroína intachable, ¿no? Y en este caso me parece que está muy bien hecho porque son personajes que no están tratados de manera condescendiente, justamente. Es que creo que un tema fundamental en la creación cinematográfica es no enjuiciar tú a tus personajes, ¿no? O sea, por eso yo puedo decir que Tamara tiene retraso mental, pero no es una etiqueta, o sea, tiene una condición y yo le llamo retraso mental, pero no le estoy enjuiciando. O sea, yo trabajé con un personaje en papel al que dije, pues a donde tenga que ir y lo que tenga que hacer, ¿no? Y luego cuando se lo heredas a la actriz, ¿no? Pues el personaje va y tiene una serie de cosas que no son ni de ella ni mías, son del personaje, y en ese momento los personajes tienen vida. No puedes forzar las cosas a que el personaje sea exactamente lo que tú necesitas que sea para que la película funcione. El personaje tiene vida, y eso es, creo, en Tamara y la Catarina y en muchas otras películas en el mundo, pues, ¿no? Que cuando ves un personaje y quieres estar cerca de él es porque el personaje tiene vida propia y porque tú lo dejaste ir sin enjuiciarlo y sin decir, híjole, ¿no? Y eso es una de las cosas que hemos hablado desde el principio. O sea, nosotros hemos tratado a Tamara con todo el respeto de un ser humano, con sus capacidades y sus virtudes y sus defectos y su humor que solo entiende ella y demás, ¿no? Bueno, ella y Ángeles no entienden el humor de Tamara, pero
Creo que ese es el valor de un personaje, igual con Doña Meche, igual con la Catarina, igual con los demás, ¿no? Claro, porque fácilmente podía haberse vuelto un mega melodrama de llorar y sufrir, y así no lo es. Creo que eso se agradece mucho, o sea, el tono en el que está llevada la historia, en el que se desarrollan los personajes, o sea, es como una historia, pues así, natural y como cotidiana, como deben de haberlas tantas en esta ciudad, ¿no? No es como así de, uy, una señora que se quedó sola y sufre, y no, o sea, como se me hace que eso está muy bien logrado, y supongo que debe de haber sido un trabajo en conjunto, ¿no? Como para llegar a ese tono. ¿A ti no te costó trabajo como exagerarlo o así? Porque también pasa eso con estos personajes, ¿no? Es muy complicado llegar como al punto en el que en pantalla se ve natural y bien. Mira, yo la ventaja que tengo es que tuve el personaje con mucho tiempo, o sea, tuve tiempo de prepararlo, tuve muchos años para prepararlo. Una investigación primero documental, o sea, leer sobre la enfermedad, sobre qué características tiene, cómo es el pensamiento, cómo es la manera de recibir las emociones, la parte psicomotriz del personaje, ir cuidando cada detalle, y eso poco a poco ir formando capas hasta que sea yo Tamara. Entonces, no quería hacer una caricatura, no quería caer en el lugar común, lo que menos quería era faltarle el respeto a las personas que tienen estas características, y por eso yo creo que el personaje se vuelve un personaje real, o sea, no un personaje, se vuelve una persona que existe para la ficción en Tamara y la Catarina, justo por ese miedo. O sea, lo que menos quiero es caer en el cliché y hacer lo que todo el mundo hace. O sea, hice una investigación médica, hice una investigación de campo, me salí al parque todos los días a caminar como Tamara, a ser Tamara, hasta que en un momento, o sea, después de que terminó la película, yo tenía el rictus en la cara de Tamara que no se me quitaban, porque pues había estado tan metida en el personaje que tenía que darle un masaje porque se había quedado marcada como ciertos gestos que tenía de Tamara. Entonces yo creo que parte del principio de hacer un personaje es eso, es hacerlo con respeto, hacerlo con profundidad, y no quedarte como en esta cosa de, bueno, ya hiciste una caricatura y es chistosa. No, o sea, es con todo el respeto meterte a las entrañas del personaje y funcionar desde ese punto, ¿no? Sí, de hecho, Ángeles usó una de las palabras que era como fundamental en el trabajo en todo el mundo, ¿no? No podemos hacer de Tamara una caricatura, ¿no? Porque entonces nos vamos a estar burlando de una condición. Entonces ese era un dogma para vestuario, digo, Alex aquí está para corroborar, ¿no? Pero era, no podemos vestirla de niña, no es una niña, ¿no? O sea, no podemos hacerle una caricatura, y era como el acuerdo de llegar a set y que la mantuviéramos todo el tiempo en un lugar donde estuviera en lo realista, pues, ¿no? Y no en lo caricaturesco. Sí, claro, o sea, creo que justo es esto, que las emociones que se provocan al ver esta película terminan siendo muy, pues eso, como muy naturales, como muy genuinas. O sea, uno no termina así de llorando y sufriendo, pero sí te queda como una sensación como justo, o sea, lo que es voltear a ver el de al lado, no darte cuenta de todas estas otras realidades que están sucediendo en la ciudad, o sea, porque pues, también uno piensa en cuál sería la realidad del hermano, ¿no? O la realidad del chavito que trabaja con Meche, o de los policías que tienen que estar ahí todo el tiempo, o por qué los papás de la Catarina nunca la buscaron, o sea, qué está sucediendo ahí, ¿no? Entonces creo que me gustaría también que hablaras un poquito más sobre la ciudad, o sea, lo que estabas diciendo al principio, o sea, tú eres de aquí, ¿no? Vives aquí desde hace tiempo. ¿Y qué? O sea, porque creo que es muy simbólico al principio, la primera toma en la que se ve la ciudad y se ven como estas pequeñas luces, ¿no? Y que también vuelve a pasar y vuelve a pasar atrás de los personajes. O sea, como este constante recordatorio de que están pasando estas historias, pero muy probablemente hay, o sea, bueno, no, seguramente hay muchas otras cosas sucediendo alrededor, ¿no? O sea, muchas otras historias simultáneas. Yo digo, creo que la primera imagen es, esta es la ciudad o este es el barrio, y nos cerramos a la ventana, porque a Paco lo ves por primera vez a través de la ventana, y es de, te voy a contar una de las historias, de las miles y millones de historias que hay, ¿no?
Entonces creo que esa es como las primeras dos imágenes dicen eso. A mí lo que me gusta de Tamara y la Catarina, que siento que es una invitación al público, y que los quiero invitar a preguntar también, que es una invitación al público a entrar a la vida de dos personajes, ¿no? O sea, que la película es vengan, acompáñenme a conocer a dos que no se atreverían a conocer a lo mejor de otra manera, ¿no? Porque yo como cineasta y todo el equipo los estamos invitando a entrar a casa de Tamara, ¿no? Ella hizo voy a contar lo de la carta, perdón. El día que terminamos la película, leyó una carta muy, muy bonita para todo el crew. Tú te acuerdas, Alex, ¿no? Que nos hizo llorar, ¿no? Leyó una carta en personaje todavía teníamos a Tamara con nosotros. Y dijo una cosa bien bonita, dijo, yo un día me abandonó mi hermano y de repente llegaron un montón de personas y me di cuenta que eran mis amigos, y bueno, es muy bonito lo que dijo, ¿no? Pero siento que cuando le das la película al público es eso, o sea, así como el crew nos fuimos a meter a la casa de Tamara, hoy el público cuando ve la película se mete a la casa de Tamara y conoce a Tamara y conoce a Doña Mechi, conoce eso que viven ellas, que son unas de tantas historias que están atrás de esas ventanas, que yo pongo en una ciudad que me parece maravillosamente hermosa en su fealdad, pues, porque yo no enseño el México bonito, ¿no? O sea, la Ciudad de México bonita, ¿no? Sino esta Ciudad de México que el gobierno está tratando de pintar de colores para esconderla, ¿no? Y a mí me gusta como lo gris y me gusta, pues, que nuestra ciudad en su fealdad tiene mucha belleza, ¿no? Y me encantaría que si alguien quiere decir algo, allá hay. O sea, como uno como actor está acostumbrado a cortar después de eso, ¿no? O sea, es así de corte, wrap it up, se va cada quien a su casa, pero con Tamara pues te quedan remanentes, porque es un personaje que tiene tanto cambio físico que yo me quedé con ciertas cosas de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Que me di cuenta que se me fue quitando poco a poco, o digo que tenía un gesto muy marcado en la comisura de los labios. No me había dado cuenta hasta que ya, o sea, 2 días después de que terminé el rodaje, me veo a la cara y veo que tenía marcadísimo aquí, ¿por qué? Y entonces empiezo a recordar como lo que estaba haciendo con Tamara y pasa eso, me fui corriendo a hacer otro personaje. Así de, acepté un corto del CCC que me cambiaba totalmente de estado, de ánimo, de personaje, de condición, de mujer, y fue el reto actoral de construir otro personaje para poder dejar un personaje que había tenido mucho tiempo. Creo que lo mejor es también aceptar lo que te quedan de los personajes, y yo siempre siento que algo pues finalmente los estás habitando, ¿no? Les estás prestando tu alma. Entonces de Tamara me quedó lo cursi, ¿no? O sea, siento que me volví que de repente en los peores días puedo ver lo más bonito. Entonces eso se lo agradezco muchísimo, eso no lo voy a cambiar, no lo voy a quitar, y más bien se lo voy a prestar a otros personajes, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Es que... ¿Sí? Sí, sí. Me encantaron los personajes. Me conmovió. Pero tengo una pregunta. ¿Se imaginaron que pudieran crear algo para un estrato social superior? Ay, yo no entiendo. Por eso,
La disfuncionalidad se da en todos los niveles sociales. Aquí la solidaridad, según yo, es algo natural en ese estrato social. Ya, entiendo. Cuando escribí el guión, creo que lo que me importaba era la segregación y la ignorancia, ¿no? O sea, como la ignorancia en el buen, no como un peyorativo hacia los personajes, ¿no? Creo que una circunstancia como esta, en un estrato socioeconómico más alto, tiene una resolución más inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dinero para resolverlo, ¿no? Pues meto a Tamara en una institución y ya, ¿cuál es ¿no? ¿Cuál es la bronca? ¿No? O sea, el hermano en un estrato socioeconómico más alto, pues meten a Tamara en una institución. El tema acá es que no hay forma de meter a Tamara en una institución o darle una circunstancia más beneficiosa en su vida, porque económicamente no pueden, y nuestro país y muchos países de Latinoamérica no tienen una realidad institucional a nivel estatal que resuelva el asunto, ¿no? O sea, no hay lugares para gente como Tamara si no son privados y con dinero. Entonces, a la hora de construir la historia, y además mis fuentes de inspiración para los personajes eran personas que conocía yo personalmente, pues, ¿no? De nivel socioeconómico bajo, y que yo lo que había estado enfrentando con ellas era una circunstancia muy distinta, pero para la señora que me hacía el aseo en la casa, ¿no? Y la circunstancia que estábamos enfrentando era muy, muy grave, porque había habido una abducción de la hija por una iglesia cristiana, ¿no? Y la hija era un poco como Tamara. Y la señora llegaba llorando conmigo y me decía, es que ¿qué hago? O sea, el judicial me pide dinero, y no podemos rescatar a Alma, ¿no? Y era una situación que yo estaba viviendo todo el tiempo con la señora que me ayuda, ¿no? Y que lo intentamos, hablamos con abogados de la ONU, creo Isaac, a ti que te metí también en ese pedo, ¿no? Porque no podíamos resolverlo, porque el tema es que había una situación evidentemente obvia, y la circunstancia económica de la señora era la que la ponía en una condición de no resolución. Entonces creo que desde ahí yo tenía como la necesidad de hablar de esto, ¿no? De gente que es obvio que le tenga miedo a la institución, ¿no? Y por eso, y tiene que ver con el nivel socioeconómico, ¿no? La historia no va de la pobreza, ¿no? Sin embargo, la pobreza juega un papel importante en cómo se va moviendo la historia, ¿no? No es si hubiera subido el nivel socioeconómico de los personajes, la historia hubiera ido por otros derroteros, ¿no? Y estos son los que a mí me importaban, como creadora pues de la historia que me salió de aquí arriba, pues, ¿no? O de abajo, no sé, de aquí. Sí, creo que la pregunta iba por ahí, ¿no? Sí. Por ahí va la respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Disculpe, la fotografía dentro del cuarto, ¿se ve borroso el fondo o la veía borrosa? Dentro del cuarto de Tamara. Pero sí se veía bien lo de adelante. En el primer plano. Adelante, sí. Sí, es el tipo de lente que se usa, sí, sí, un poco. Sí, yo tenía mi propuesta fotográfica, que trabajé con Iván Hernández, que es el fotógrafo de la película, era, hay una búsqueda de ver el mundo un poco como Tamara, ¿no? Entonces la cámara, le decíamos cámara pacheca, ¿no? Que iba tarde, ¿no? Como que llegaba tarde la cámara. Cuando la cámara se mueve va tarde. Y porque la cámara va a la velocidad de Tamara, no va a la velocidad del ojo de todo el mundo. Y es una cámara un poquito más pausada y más... no sé cómo llamarlo, o sea, como es Tamara, o sea, Tamara tiene su ritmo y su forma, no torpe, nunca la llamamos torpe, porque eso hubiera sido juzgada a Tamara, no, más pausada, más lenta, va a otro ritmo, ve el mundo de otra manera, o sea, y entonces de repente el foco, ¿no? El foco, o sea, depende del lente que usáramos, si se perdía el foco no había como tanto problema, porque no queríamos esa cosa súper prestina, por ejemplo, del cine de Hollywood o de la televisión, ¿no? Que el foco cambia de inmediato y que todo está sharp y que todo se ve perfecto, ¿no? No queríamos eso porque había que transmitir un punto de vista, ¿no? Y por eso es.
ahora es que no vi la proyección, entonces no sé cómo está. No, se veía bien. Bueno, Sí. ya se nos está acabando el tiempo, pero podemos seguir platicando afuera con Lucía si se va a quedar. Si se quiere quedar, es que tenemos otra función justo ahorita. Dos más chiquititos. Bueno, puede ser muy rápido. Yo solamente, Es que... rápido, gracias por darnos la oportunidad de ofrecer, gracias por darnos la oportunidad de recibir una obra donde nos permiten ver otra parte de la realidad de México y que no son las porquerías que nos ofrecen todos los días comerciales y pues que le meten mucha lana, y sobre todo gracias por el esfuerzo que hacen todos los días por salvar el cine mexicano. Gracias. ¿Tú conoces a esa muchacha, Tamara? Con la tontita. ¿Quién es esta niña? Me la encontré. No mames, doña, eso es secuestro. Catarina, ¿y ahora qué vamos a hacer?